Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de adoración, de búsqueda del Señor. Y hoy quiero invitarte a buscar la presencia del Señor, a que ahí en tu casa cierres los ojos y adoremos juntos al único Dios, al único Señor que es nuestro Dios y amado Padre, a Jesucristo nuestro Salvador. Sí, te invito a decirle al Señor: aquí estoy, me rindo, Señor. Me rindo completamente a ti. Me rindo, Señor, a tus pies, Señor. Y en esta mañana, en este día, Señor, yo quiero, Señor, ser adoración a ti. Señor, me entrego. Te entrego mis manos, te entrego mi ser, Señor, para que tú me uses en este día. Señor, aquí estoy rendido ante ti, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén, amén, amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces
todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. Por todo lo que hiciste y todo lo que harás. Sí, Señor. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor.
tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Nos alegra mucho volver a estar juntos, volver a compartir este tiempo de culto, de adoración, estando delante del Señor. Nos alegra acompañarte, nos alegra poder estar presentes ahí en tu casa y que vos con tu familia seas parte del culto y seas parte de todo lo que la iglesia hace. ¿Sí? Es importante. Recordemos que el Señor está en medio de nosotros, aún en medio de las dificultades, en medio de los límites, y Él merece ser adorado, debe ser adorado. Y cuando el pueblo del Señor, cuando la iglesia entra en la adoración, se orienta correctamente, ¿sí? Para poder caminar en la vida, para poder enfrentar los problemas, para poder saber qué hacer con lo que tenemos delante. Así que este tiempo es un tiempo especial y es un tiempo importante que debemos aprovechar. Y pensando en eso, una de las cosas que más me ha orientado a mí es entender esto de la generosidad y de cómo Dios me ha dado y de cómo yo, al reconocer al Señor y al poder ser generoso también en mi acción hacia el Señor bendice. Si el Señor da más. Jesús decía esto, ¿no? Que nosotros cuando damos nos convertimos inmediatamente en personas a las que Dios puede bendecir. Así que esto es importante que lo practiquemos. Y hoy cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas, este es tiempo para eso, pensemos de esta manera. No solamente estamos haciendo algo que tiene que ver con la obediencia, sino estamos siendo generosos y creyendo que el Señor va a responder a nuestra generosidad y va a cumplir su palabra. Amén. Así que vamos a orar y vamos a presentar delante del Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y siempre que sea generoso para con alguien que esté en necesidad, el Señor no va a dejar pasar esa acción para bendecirte. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido generoso con nosotros. Nadie, Señor, nadie te ha dado a ti primero. Tú siempre has sido el primero en dar, el primero en bendecir. Y hoy estamos aquí reconociendo que hemos sido bendecidos. Y estamos aquí creyendo en que tú también, Señor, tienes en cuenta cada acto de generosidad, cada acto dadivoso que parte de nosotros, que sale de la iglesia. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia. Estamos en tiempos difíciles para todo el mundo, pero Señor, confiamos en que tú vas a tener en cuenta todas aquellas cosas que hemos hecho para bendecirnos y que por tu gran amor y tu gran misericordia vas a sostener a tu pueblo y a tu iglesia. Gracias, Señor. Si hay personas en necesidad, personas que hoy están lidiando con dificultades económicas y financieras que no saben cómo resolver, Señor, hoy muéstrales tu misericordia, responde su oración y, Señor, una vez más, cumple tu palabra como siempre lo has hecho, en el nombre
de Jesucristo. Amén, 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 amén. Amén. Hermanos, esta semana y todo este tiempo, ¿no? Ha sido de enfrentar dificultades, un tiempo de enfrentar dificultades, un tiempo en donde la enfermedad ha estado cerca, incluso la muerte ha estado cerca, ¿no? Lamentablemente todo este tiempo hemos convivido con cifras de cuántos muertos, ¿no es cierto?, había hoy. Cuántos contagios, cuántos muertos. Algunos de nosotros hemos tenido que vivir pérdidas cercanas. Otros no han tenido que vivirlas, gracias a Dios. Pero de cualquier forma, las dificultades y los límites y el dolor ha estado cerca. Y hoy la prédica tiene que ver con esto, ¿no? Con que a veces cuando nosotros seguimos al Señor, esperamos que esos momentos de dolor, de dificultad, de angustia, no sean parte de nuestra vida. Y mucho menos, ¿no? Si Dios está de nuestro lado. Nosotros sentimos que la vida de un creyente tiene que ser un camino de rosas. Y nosotros vemos en la Escritura, no solo en nosotros, no solo en la vida de los creyentes que conocemos, sino en la misma Escritura, que esto nunca ha sido así. De alguna forma, en algún momento nos hemos convencido de que tal vez la vida con Dios tenía que ver con éxitos continuos. Yo sé que también muchas veces ese es el mensaje que el mundo cristiano transmite, ¿no es cierto? La vida con Dios es una vida de éxito y el que no es exitoso, algún problema tiene. Pero la verdad es que la vida de los cristianos siempre ha sido una vida dura y que se ha balanceado entre la bendición y los problemas. Entre los momentos de, ¿no es cierto?, como de gozo y de alegría por lo que Dios hace y la angustia de ver que Satanás siempre está ahí dispuesto a dañarnos. Así que, miren, vamos a mirar esto y yo creo que hoy te va a hacer bien escuchar la prédica si es que estuviste pasando momentos difíciles o estás pasando momentos difíciles. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos 12, 1. ¿Está bien? Buscarlo conmigo. Vamos a leer solamente hasta el 5. Es poco lo que vamos a leer, pero es importante. Ustedes se acuerdan que en la prédica pasada hablábamos de cómo unos desconocidos, personas sencillas, habían ido hasta Antioquía y habían levantado una iglesia allí. En realidad, le habían predicado a unos griegos y a partir de esas personas se había formado la iglesia que después Bernabé visita y a la que lleva a Pablo. Y era una iglesia que crecía enormemente y se multiplicaba y era una iglesia madura que generaba enormes cambios dentro de la iglesia, pero también en el mundo, ¿no?, a su alrededor. Entonces podríamos decir, ¿no?, la iglesia iba de 10, la iglesia iba bien, la iglesia estaba en su mejor momento en Antioquía. Pero fíjense, versículo 1 del capítulo 12 de Hechos, dice, por esos mismos días, o sea, en ese mismo tiempo, en otro lado, el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. No sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si la iglesia está bien, incluso más. Vieron que hablábamos que en la iglesia de Antioquía había unos profetas que habían venido a Jerusalén, que habían profetizado una hambruna grande, pero ese momento había sido cubierto por la iglesia de Antioquía, que había enviado ayuda a la iglesia de Judea para que los hermanos estén sostenidos. Eso quiere decir que aún en esos problemas, en esa dificultad económica, el Señor había provisto de lo necesario. Pero pareciera que cuando todo va como encaminado, vuelve Satanás a levantarse, a querer herirnos y a querer maltratarnos. Y esto es lo que ocurre acá, ¿no? Herodes,
se levantó para maltratar a los cristianos. Este Herodes era un rey que practicaba activamente el judaísmo. Era un rey que simpatizaba por los judíos y por tanto los cristianos no eran de su agrado y manda a prender a algunos. Y pensaba esto, ¿no? Cómo a veces cuando las cosas van bien aparecen los problemas y nosotros nos desanimamos. Sentimos que la vida con Dios tiene que ser una vida de éxitos, una vida en la que Dios nos bendice y no nos deja caer nunca. Y que si hay problemas, los problemas obedecen tal vez a algún tipo de desobediencia por parte nuestra o no sé, alguna cosa como fuera de lo natural o de lo habitual acerca de la vida cristiana. Y yo quiero decirte que no, que los problemas son parte de la vida cristiana. El Señor mismo decía, ustedes en el mundo van a tener aflicción. Esto se los aviso, muchachos. Esto ya se los digo, en el mundo van a tener aflicción. Confíen, dice. Yo he vencido al mundo, pero la aflicción la van a tener. Ahora, pensando así, uno dice, bueno, pero pastor, ¿para qué me conviene ser cristiano entonces? Si ser cristiano significa aceptar que los problemas van a estar ahí, bueno, yo no quiero ser cristiano. Bueno, lo que pasa, hermano querido, que ser cristiano no es algo que yo puedo elegir simplemente. Es mucho más que eso. Primero porque el que se transforma en cristiano entiende que aunque se enfrenta a problemas en el hoy, en la vida aquí, se libra del problema más grande que el ser humano tiene, que es el problema de su salvación. El Señor me ha librado del pecado y de la muerte, dice Pablo. Y ese es mi gran gozo, mi gran alegría. Porque yo ya no tengo que enfrentar, cuando llegue el final de mis días, ¿sí?, una deuda que no puedo pagar. Dios me ha dado la mejor noticia que yo puedo recibir y es que estoy tranquilo para enfrentarme al día de mi muerte porque me espera, ¿sí?, una estadía hermosa en su presencia por toda la eternidad. Pero eso significa que yo como cristiano también voy a tener que llevar en esta vida, en mi vida, ¿sí?, los padecimientos que también Cristo sufrió por nosotros. Ninguno que quiera seguir a Cristo puede evitar vivir como Cristo vivió. Y no solamente hablamos de su carácter, ¿no es cierto?, de cómo Él era delante de Dios, sino también de sus vivencias, de sus experiencias. ¿Está bien? Y el Señor mismo decía, cuando el mundo los rechace, ustedes sepan que lo que está rechazando es mi vida en la de ustedes. O sea, me está rechazando a mí. Entonces, no sientan que esto es un problema. Al contrario, tengan gozo por vivir eso. Porque aquellos que son dignos, ¿se acuerdan que la iglesia sentía esto? Que los que padecían por el Señor eran, ¿no es cierto?, eran beneficiados por Dios al poder experimentar lo que Cristo experimentó. Eran privilegiados por vivir eso. Pero yo sé que hoy, ¿no?, en el hoy, a nosotros es como que se nos ha ido un poco esa idea de que padecer en la vida es ser privilegiados. Y sobre todo padecer como cristianos. Porque poder sentir que nosotros estamos viviendo un poquito de la vida de Cristo es un privilegio enorme. Y la iglesia aquí empieza a vivir una persecución muy grande y muy dolorosa, porque fíjense, en el versículo 2 dice, a Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Esta persecución no era, ¿no es cierto?, así como un susto para los cristianos nada más. No era que
Herodes salió y dijo, ¿qué hacen acá? Y sacó la chancleta y nos asustó un poco y salimos corriendo y nada más. No, acá tomó a Jacobo y lo asesinó. Alguien importante, alguien que había tenido una historia muy importante, era uno de los 3 más cercanos al Señor. ¿Se acuerdan que el Señor para todos lados se llevaba a Pedro, a Jacobo y a Juan? Y este es el primero que muere. Y entonces yo me imagino que este ha sido un golpe enorme a la iglesia. Porque no solamente, ¿vieron? La iglesia tal vez en este momento pensó que bueno, esto era parte de lo natural. Los judíos no se llevan con los cristianos y bueno, tenemos algunos conflictos. Acá había ocurrido algo que nunca esperamos que ocurra. Y es que uno de nosotros pierda la vida por ser cristiano. Ya había perdido la vida Esteban, pero un apóstol, ¿me entienden, no? Alguien de los que el Señor protegía, incluso de los más cercanos. ¿Cómo el Señor lo dejó? ¿Cómo el Señor lo expuso? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Y no solo Jacobo, sino Pedro también está encarcelado con la promesa de correr la misma suerte, ¿me entienden, no? Y entonces me imagino la iglesia acá habrá sufrido el golpe muy duramente. Yo pensaba, ¿no?, cuando leía esto, cómo para nosotros, para Restauración y Vida, este año ha sido un año especial al tener que ver partir a nuestra pastora Silvia, siendo una mujer joven, ¿no?, y una mujer que tenía todavía muchísimo para dar. Y uno dice, ¿por qué el Señor permite estas cosas? ¿Por qué esto ocurre mientras nosotros sentimos que vamos por el camino correcto? Si estuviéramos desviándonos, si estuviéramos haciendo cualquier cosa y el Señor dice, bueno, ya me tienen cansados y los voy a corregir, está bien, pero ¿vieron? A veces todavía guardamos en el corazón esa idea de Dios tiene que respondernos. Pero hermanos, hoy la iglesia tiene que poder enfocarse en 2 cosas. Primero, en que el Señor nunca va a abandonar sus promesas y su palabra para con la iglesia. Nunca. El Señor va a cumplir sus promesas. Y la segunda cosa es que nuestra verdadera vida a la que el Señor nos ha llamado es la vida espiritual. Y lo que pase aquí no define lo que somos, ni define la eficacia del Evangelio, ni define el éxito que el Señor ha tenido en la cruz del Calvario sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. No define nada. Nosotros pudiéramos mañana perdernos en un accidente, o podríamos perder lo que tenemos, o podríamos sufrir algo terrible y no cambiaría en nada todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No cambiaría en nada la autoridad del Señor sobre la iglesia. No sería mayor la victoria de Satanás. Al contrario, Satanás sería el mismo vencido que es cuando nos va bien. Está bien, porque a veces uno, cuando las cosas van bien, tiene esta idea. Satanás, ¿no?, está siendo pisoteado por la iglesia. Pero cuando va mal, sentimos que él va ganando la batalla. No, esto no es así. Cristo ha ganado la batalla en la cruz para siempre. El Señor ha despojado a Satanás de su poder. Pero la iglesia tiene que entender que el sufrimiento siempre va a estar al lado de un hijo de Dios. Siempre. Y mucho más si ese sufrimiento aparece porque nosotros predicamos a Cristo. Y esto no solamente viene de las personas, sino también viene como un ataque espiritual a la iglesia. Nosotros ayer lo hablábamos con los hermanos. Estamos en tiempos donde Satanás va a golpear a la iglesia con desánimo, con depresión, con culpa también. Va a tratar de desenfocarnos de la cruz y de lo que Cristo ha hecho para llevarnos a su terreno, en donde fácilmente nos va a engañar, ¿sí?, en el terreno de las dudas, en el terreno de la incredulidad, en el terreno del temor. Perdemos. ¿Está bien, no? Pero más allá de lo que estemos viviendo, y por esto que Satanás hace, nosotros tenemos que estar firmes
en aquello que Cristo nos ha prometido y en todo lo que la Escritura dice y en todo lo que el Señor ha hecho en la cruz, sin importar qué nos esté pasando a nosotros. Ahora, esto que le pasa a Jacobo no es raro. Ustedes saben, en un momento hubo una conversación entre ellos y el Señor. Y en esa conversación el Señor les aclara algo muy importante que hoy también nosotros tenemos que entender. En esa conversación que tiene el Señor con Jacobo y con Juan, ambos eran hermanos, el Señor recibe un pedido de ellos. En uno de los evangelios dice que la mamá de ellos fue a pedirle esto al Señor. Y es que, ¿no es cierto?, cuando estén allí en el trono, cuando todos estén en la presencia del Señor, Juan y Jacobo se sienten uno a la derecha, otro a la izquierda del Señor. Ellos querían ser los privilegiados de tener, ¿no es cierto?, esos lugares. Después de vos, Señor, queremos estar nosotros. Esta era una actitud orgullosa y soberbia, ¿no es cierto? Pero ellos deseaban eso y el Señor les dice a ellos, les hace una pregunta. Y les dice, ustedes, muchachos, ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dicen, sí, Señor, podemos beber. Y les vuelve a preguntar, ¿no? ¿Y pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Y ellos le dicen, sí, Señor, claro que podemos. Si nos vas a dar esos lugares, podemos hacer lo que quieras vos. Y si es tu copa, mejor, y tu bautismo, mejor. Nosotros queremos estar ahí. Lo que ellos no sabían, que tanto la copa como el bautismo de los que el Señor hablaba, de los cuales el Señor hablaba, tenían que ver con la muerte. El Señor iba a beber la copa de la muerte, iba a ser bautizado, ¿sí?, figuradamente, en la muerte. Y esto es lo que ellos están diciendo, sí, Señor, podemos. El sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Getsemaní y decíamos que el Señor le hablaba al Padre, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? O sea, yo no quiero beber esto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y de esa copa es de la que Jacobo también tuvo que beber, de la copa del Señor. Y él había dicho, yo puedo, Señor, beber. Todos aquellos que seguimos a Cristo tenemos que tomar esa decisión. ¿Podemos beber de la copa del Señor? ¿Podemos decidir seguir a Cristo al punto de estar dispuestos a sufrir lo que Él sufrió? Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de que nuestro sufrimiento siempre va a ser una pequeña porción. Nadie jamás en la historia va a sufrir lo que Cristo sufrió. Nadie. Porque Cristo no solo sufrió el castigo físico, sino que Él llevó el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo. Y este Señor que pasó por ahí lo invita a Jacobo y a Juan a pasar por ese lugar. Y le dice, ¿vos podés? Yo puedo. Y llegó el momento de beber de la copa. Y entonces uno dice, ¿Dios es injusto? No, claro que no. No es injusto. Él nos invitó a vivir su vida. Él nos invitó a caminar con Él. Él nos invitó a ser sus amigos. ¿Por qué seríamos nosotros tratados de otra manera? Si a Él lo mataron, a nosotros nos van a querer y no nos van a abrazar. Yo sé que hoy la iglesia se quiere transformar en un lugar en donde todos se sientan cómodos y estén bien y la iglesia sea algo hermoso en el mundo, agradable para todos y que todos elogien lo que pasa en la iglesia. Pero la verdad es que esto sería algo que se alejaría de la realidad bíblica y se alejaría de lo que el Señor dijo que iba a ocurrir. El mundo siempre va a rechazar a Cristo. Por supuesto, ¿no? Esto no tiene que ver con que nosotros nos volvamos gente infumable, como se dice, inaguantable desde el carácter, ¿no? Desde lo que somos o desde cómo nos expresamos o cómo tratamos a los demás. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si nosotros
seguimos predicando a Cristo, en algún momento alguien va a decir, a mí no me gusta lo que vos decís. A mí no me gusta lo que predicás. No me gusta. Y bueno, está bien, pero esa es nuestra vida. Y esta vida es la que tenemos que querer y es la que tenemos que amar. ¿Está bien? Ahora, la iglesia no solo había perdido a Jacobo, sino estaba por perder a Pedro. Fíjense que dice que a los judíos le había agradado tanto esto que Herodes también encarceló a Pedro y dice, luego de que lo encarceló, versículo 4, lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. O sea, ¿cuál era la intención? A este lo vamos a matar también, eso era lo que Herodes quería hacer, pero hacerlo incluso de manera más estrepitosa, estruendosa, ¿no? Vamos a poner una plataforma y claro, vamos a hacer un show con la vida de este tipo. Porque a los judíos les gusta, evidentemente, y yo me quiero ganar adeptos. Esto era una movida política a costa de la vida de 2 siervos de Dios. Y uno dice, ¿es posible esto? ¿Puede ser que tengamos que vivir esto? ¿Puede ser que estén jugando con nosotros así? Hermanos, a veces uno siente que la vida, ¿no? O Satanás o los problemas juegan con nosotros. ¿Vieron? Nos tienen como pelotita de ping-pong. ¿Nunca has sentido que los problemas parecen no acabarse? Que salís de uno y aparece otro. Y cuando resolvés esto te genera otro problema más. Y pareciera, ¿no?, que no hay mente, no hay corazón, no hay cuerpo que aguante. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan que David decía esto? Cuando ustedes leen los Salmos, te ven a David diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo así? Hermanos, esa vida que David vivía, que Pedro estaba viviendo, que la iglesia estaba viviendo, es la vida que nosotros también tenemos que vivir. Una vida de dificultades en las que vamos a ver las victorias de Dios, porque vamos a ver que aquí el Señor va a hacer cosas maravillosas. Pero cuando estamos en esta situación, mientras el problema todavía está candente, ahí es donde la fe tiene que fortalecerse. Es decir, Señor, a pesar de lo que hemos sufrido y a pesar de lo que hemos vivido, tú nos vas a responder, no nos vas a dejar sin respuesta. Y esto también lo decía David. Señor, a pesar de lo que vivo, yo confío, porque tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi refugio, tú eres la roca firme en la que yo estoy parado. Está bien, ¿no? Y esto es lo que la iglesia hace, porque dice que mientras Herodes estaba preparando todo para ejecutar a Pedro, y lo único que lo salvó a Pedro aquí fue que en esos días se celebraban las fiestas de los panes sin levadura y la Pascua. Y entonces los judíos, en medio de las fiestas, no querían matar a nadie. Porque nosotros somos asesinos, pero respetamos la fiesta. Ellos que tenían una manera de entender lo religioso muy, muy particular, ¿no? Sentían esto, ¿no? Que vamos a asesinar a Pedro, pero ahora no. Vamos a esperar un poquito. Y esa ventana de tiempo que se abra ahí va a ser importante para que Pedro sea librado de este, ¿no?, de este destino de muerte. Pero mientras esto pasa y mientras el cielo prepara el escape de Pedro, la salida de Pedro, la iglesia lo único que está viendo es que estamos a punto de perder a otro apóstol más, al más importante, al que nos ha predicado, al que ha llevado todo esto adelante. Señor, ¿a dónde vamos? ¿Vieron que a veces parece que el destino está encaminado, ¿no?, en la vida? Esto nos pasa en la familia también. Sentimos que tenemos claro hacia dónde vamos y las cosas se van dando. Y a veces parece que ese destino se nubla totalmente, ese horizonte se vuelve oscuro, ya lo que pensaba que estaba seguro ya no está y uno no sabe para dónde va. Y me imagino que la iglesia, tal vez algunos de ellos,
podría haber pensado esto: Señor, mataron a Jacobo, ahora en unos días matan a Pedro, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Ahora, ¿qué hace la iglesia en esta situación? Fíjense, versículo 5 dice: mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Hermanos, hay veces que lo único que nosotros vamos a poder hacer en la vida es orar, nada más. Yo no puedo resolver los problemas que son demasiado complejos a mi alrededor, pero yo puedo orar a Dios, porque el Señor sí puede resolverlos. Y yo decidí no hablar de la respuesta de Dios hoy, ¿sí? Sino hablar del problema nada más. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del problema junto con la respuesta de Dios, ¿no? y ve lo glorioso de esas respuestas, uno se queda con la idea de, qué lindo, sí, Pedro vivió todo eso y la iglesia vivió todo eso, pero mira lo que Dios hizo. Pero yo todavía estoy acá y Dios todavía no hace nada conmigo. Entonces yo quisiera que hoy entiendas que estos problemas que la iglesia vivía son problemas como los que vos vivís o yo vivo. Algunos más grandes, otros más chicos. Podríamos empezar a enumerar problemas y si empezamos a categorizarlos tal vez no terminamos más. Pero la verdad es que a todos nos duele sufrir cuestiones injustas como estas. A todos nos duele pasar por límites que no queremos ver en la vida. A todos nos duele ver a nuestros hijos pasar por ellos. Y no podemos decir esto es más o esto es menos. Pero lo que sea que estés viviendo y que todavía no se ha solucionado, te tiene que mover a venir delante del Señor, a poner tu fe allí y a decir: Señor, nosotros no podemos hacer nada en medio de esto, pero vos sí podés. Nosotros estamos viendo que todo está oscuro. Ya se murió Jacobo. Pedro está a punto de morir, pero vos sos Dios. Tú eres el Señor. Tú eres el que está en el trono. Nada de lo que has hecho va a cambiar. Aunque Pedro muera, aunque nos maten a todos, vos sos del Señor y nosotros confiamos en ti. No vamos a rendirnos, no vamos a claudicar, no vamos a decir, bueno, dejemos de juntarnos porque ser cristiano al final de cuentas no sirve, porque siempre hay un Herodes que te persigue, así que hagamos otra cosa. No vamos a hacer eso, vamos a confiar hasta el final. Vamos a confiar, porque no importa lo que pase con nosotros, el Señor sigue estando sentado en su trono. Y esto es lo que yo quiero decirte. La vida de un cristiano está compuesta de enormes bendiciones y respuestas de Dios, pero también de muchos límites, problemas y angustias. Pero recuerden, el Señor decía, estas angustias las van a vivir, pero yo he vencido al mundo. Ustedes van a ver mi victoria en medio de los problemas. No van a vivir una vida sin problemas. Van a vivir una vida en medio de los problemas, pero que no recibe las victorias que Cristo ganó en la cruz. Así que hoy no te angusties para decidir perder la fe o para abandonar la fe, ¿no? Hoy fortalecete confiando en Dios de que las respuestas del cielo, aunque tarden, van a venir y van a ser seguras sobre tu vida. No se van a demorar. Y aunque haya que esperar un poco más, un día más, una semana más, un mes más, lo que sea que tengas que esperar, lo vas a esperar lleno de fe, porque el Señor va a traer respuestas. ¿Está bien? Así el Señor lo ha prometido. Así lo vivió la iglesia. Y así también nosotros lo estamos experimentando. Y el Señor nunca ha cambiado ni va a volver a cambiar. Amén. El Señor no ha cambiado. El Señor es bueno y es misericordioso y es grande en perdonar. Es lento para la ira y Él se duele del castigo. Entonces, por favor, no desconfiemos nunca del Señor, más allá de lo que vivimos. ¿Está bien? Así que
esta semana, que para muchos de ustedes ha sido una semana angustiosa, transfórmenla en una semana de confianza, de oración, de toma de decisiones hacia el Señor. Transformémosla en una semana en donde podamos disfrutar de estar juntos, de orar juntos, de animarnos unos a otros. No hagamos de los problemas una oportunidad para la depresión y la tristeza. ¿Está bien, no? Porque los problemas no se resuelven tampoco con depresión, con tristeza, con enojo. Vieron que a veces uno cuando está así con muchos líos alrededor se vuelve alguien imbancable para la familia. Se vuelve alguien, ¿no?, totalmente irascible. Y terminamos creando más problemas y aumentando los que ya tenemos. Entonces, abandonemos eso y volvamos al Señor y seamos dóciles. Incluso más, si tenemos que decir, Señor, si vos querés que yo pase por acá, acá estoy dispuesto. Pero respondeme, Señor. Mostrá tu salvación. Creemos que has vencido al mundo. Creemos, Señor, que tú estás en el trono y no nos vas a dejar. Amén. Hermanos, hagamos esto, ¿sí? Y no te olvides de animar a los que están desanimados. No te olvides de llamar al que está con un problema y decirle, hermano, estoy orando por vos. Confiemos en el Señor. No te olvides. Esto es importante. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este pasaje, por tu palabra preciosa, que hoy nos muestra cómo la iglesia también tuvo que vivir situaciones duras y difíciles, dolores grandes, pérdidas enormes. Señor, cuando tú nos llamaste a vivir contigo, cuando tú nos tendiste la mano y Señor, nos invitaste a seguirte, y cuando tú nos hiciste parte de tu pueblo, perdonándonos los pecados, dándonos una herencia eterna, también nos avisaste de que íbamos a pasar situaciones difíciles y duras en el mundo. Pero tú, Señor, ibas a vencer en cada una de las dificultades que nosotros tengamos que vivir y que tengamos que enfrentar. Y seguimos confiando en esto y seguimos creyendo que tú vas a vencer, Señor, en nosotros. Tú vas a vencer sobre la enfermedad, tú vas a vencer sobre los problemas económicos, tú vas a vencer, Señor, en las cuestiones familiares, tú vas a vencer, Señor. Tú nos vas a sacar adelante porque eres, Señor, nuestro Dios victorioso. Así como lo hiciste en el pasado con aquellos grandes hombres que confiaron en ti, así como lo hiciste con la iglesia, así lo vas a hacer con cada uno de nosotros, porque somos tu iglesia, somos tu pueblo. Creemos en ti. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque tus respuestas no se tardan y van a estar allí, cerca nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén, hermanos. Las respuestas del Señor siempre son seguras para todos aquellos que confían. Así que no abandonemos la confianza y fortalezcámonos estando juntos. El miércoles vamos a estar juntos a las 21 horas y esperamos que estés allí. Vamos a seguir hablando de nuestro tema, ¿no? De este gran tema de carácter y de cómo nosotros tenemos que avanzar y crecer en nuestro carácter. Y media hora antes, a las 20:30, estamos orando. Y justamente ese es el tiempo para venir y decir, acá es donde yo tengo que estar, porque estoy en medio de dificultades, estoy viviendo problemas, pero yo confío en que el Señor puede hacer grandes cosas conmigo, y compartir ese tiempo con la iglesia es hermoso y te va a fortalecer. Así que te invitamos. Y nosotros te mandamos un saludo grande, te queremos, te amamos y esperamos verte pronto. ¿Sí? Dios te bendiga mucho.